Y para acabar, acabo con el mismo con el que he empezado, con Rock, que además estáis sentado mirando al teléfono como siempre. Primero con un fanzine que publicó, sí, Spam, eso no me llama, que publicó a raíz de una expo que hubo aquí en Santa Mónica, que se llamaba From Here On, y que justamente hablaba de todas estas ideas de Internet, y después con lo que es la maqueta de lo que creo que será su gran libro, que es Postcards from Home, en el que Rob, ya veis que tiene una contundencia bastante importante, ha estado documentando cómo la gente, básicamente, resumiéndolo mucho, cómo la gente vive, interacciona y se relaciona en Internet. Ha documentado una comunidad digital que se relaciona o se relacionaba en PlayStation Home, que es una especie de algo parecido a Second Life. ¿Sabéis? Esos espacios en los que puedes hablar con la gente, interactuar, incluso enamorarte, desenamorarte, enfadarte, comprar cosas, venderlas, aburrirte, divertirte, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Rock ha documentado toda esta comunidad durante varios años, ha encontrado todo tipo de personajes curiosos, desde, por ejemplo, esto es una señora que tiene, no sé si son 20 avatares, algo así, que vive en Hawái, en una comunidad muy pequeña, y que entonces PlayStation Home le ha permitido relacionarse con muchísima gente y además crear diferentes identidades. Además, bueno, ella escribe en una revista que se publica dentro de esta propia comunidad. Estos son fotos de Joanna Dark, que es esta misma chica, ¿no? de la que Rock hizo el fanzine, que lo que hace son sesiones de moda en este mundo virtual con otras muchas chicas que luego comparten en blogs y comentan. Hay un grupo que es algo parecido a una secta, hay una iglesia evangelista, hay unos ninjas, pues estos son los de la secta, los homelings. Digamos que hay millones y millones de personas que estaban interactuando y viviendo en este mundo virtual. Lo que pasa es que también, y como para acabar, solo quería decir que más allá de PlayStation Home, lo que tenemos que ser conscientes es que, y además esto también lo dice mucho Rock, hoy en día pasamos más de 7 horas de media ante las pantallas. Si calculamos que un día tiene 24 horas, quitamos 8 de sueño, ¿no? Lo que nos queda 7 horas, como un tercio de nuestra vida, ya la pasamos delante de las pantallas. Compramos cosas, trabajamos, nos relacionamos, ligamos, hacemos todo tipo de actividades delante de las pantallas. Internet no es un espacio de representación, Internet es un espacio de vida directamente. Tenemos que empezar a olvidarnos de esa disección y de esa especie de choque de trenes, ¿no? Como se suele decir con los libros de fotografía, que es el libro de fotografía y el ebook. No hay mejor dispositivo físico que un libro para transmitir información. No tratemos de buscar algo equivalente en Internet. Internet ofrece otras muchísimas cosas que no tienen que ser un libro, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que quería lanzar, la idea que os quería lanzar es esa, que no planteemos dos mundos antagónicos entre el físico y el tangible, sino que entendamos Internet y las posibilidades que ofrece como una expansión del mundo en el que vivimos. Gracias.